Bien, amigos televidentes, continuamos con ustedes. Voy a recibir al doctor Miguel Rodríguez Albán. Él es el director de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo y con él vamos a analizar la coyuntura. El día de hoy reapareció la presidenta Dina Boluarte y ha vuelto a salir a hablar sobre su cirugía. A nosotros en realidad, yo lo he dicho acá, a nosotros nos interesa un pepino que se opere la nariz, lo que quiera, con ella puede hacer lo que desee con su cuerpo, es dueño y señora de su cuerpo, eso es lo que menos nos interesa. Lo que sí preocupa es que ella, como jefa de Estado, se someta a estas operaciones quirúrgicas que requieren anestesia, requieren pues descanso, en fin, y que de alguna manera la aleje de sus funciones como presidenta de la República. Entonces, si la aleja de sus funciones, eso implica pues un vacío de poder, porque finalmente ella no delegó a nadie, es más, ni siquiera informó sobre esta intervención quirúrgica. Entonces, ahí radica el problema. ¿Qué hubiera ocurrido si ella hubiera estado mal la operación? ¿En manos de quién se quedaba el país? Entonces, pero bueno, ella minimiza el tema, pero vamos a verlo desde el aspecto no solamente como análisis político, sino también legal. El doctor Miguel Rodríguez Albán nos acompaña. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Un saludo a todos los televidentes. El día de hoy ha vuelto a salir la presidenta, primero hay que decirlo, de manera tardía, podemos decir, y a cuentagotas. Hablamos del tema de su operación. Bien lo pudo haber dicho desde un inicio, y si no, cuando ya pues se comenzó a denunciar, cuando Tárara fue al Congreso y dijo, ella bien pudo haber salido a dar los detalles de su operación si nada mal hubiera ocurrido. Pero se genera una nueva crisis por simplemente guardar silencio. Bueno, por segunda vez hoy día la presidenta ha informado a la opinión pública peruana de que efectivamente se realizó una operación y que, bueno, al parecer varias intervenciones que tienen que ver con lo estético, aunque ella alude un tema de salud, un tema de rinitis. Pero bueno, más allá de eso, como tú bien señalas, lo que aquí es el tema de fondo es en qué medida se puso en riesgo un vacío de poder entre el 29 de junio y el 9 de julio del pasado año. O sea, por 12 días en una institución presidencial que actualmente no tiene la figura de vicepresidente y que el artículo 115 de la Constitución establece que en caso de no haber vicepresidente asume el presidente del Congreso por ausencia temporal o suspensión temporal de, en este caso, el presidente o presidente de la República, que es lo que hubiera correspondido en el caso de una licencia por salud, que como a toda persona nos puede pasar, solicitar una licencia por motivos de salud. Lo grave del hecho fue que no se comunicó, que no se informó y en este periodo prácticamente no hubo actividad en el despacho presidencial y se aduce de que igual se desempeñó la función. Claro, esto también está relacionado con el debate que hubo el año pasado y que llegó al Tribunal Constitucional respecto al ejercicio de la función presidencial de manera remota cuando la presidenta o presidente salga del país. Se modificó la ley orgánica del Poder Ejecutivo y se planteó una demanda de inconstitucionalidad a la reforma que interpretaba que la labor presidencial se podía ejercer de manera remota estando fuera. Claro, porque si no, en ausencia de la presidenta también tendría que alguien quedarse a cargo de la presidencia, pero como no hay vicepresidente, tendría que ser el presidente del Congreso, pero como al parecer no se ha querido recurrir a esta figura, se ha enredado a la presidenta en su propia historia y ahora tenemos nuevamente... Pero acá sí las figuras es clara, o sea, acá ya no hay que reformar normas ni nada, acá en la ausencia la norma ya es clara. O sea, la ausencia de la presidenta, ella tiene que informar y delegar, es así. Lo que sucede es que ella está tratando de, diríamos, a persuadir a la opinión pública y al Ministerio Público que ha abierto investigación, que no ha sido una ausencia como tal, sino que ella ha estado ejerciendo la función desde su hogar, de la clínica, ha estado dando disposiciones, firmando resoluciones,
incluso dispositivos legales publicados en el peruano, que son objeto incluso de cuestionamiento. Ajá. Entonces ahí está claro que una incapacidad temporal por enfermedad merecía una licencia que ella no pidió. Claro. Y entonces, claro, ahí viene el tema, ¿no? Ella Ahí- dice que utilizó sus horas de sueño. Dice que utilizó sus horas de sueño, o sea, en la noche, en la madrugada, para hacerse esta operación. Escuchamos lo que dijo la presidenta en torno a esto. Dice que ella nunca dejó la presidencia y que utilizó sus horas de sueño, de dormir, para poder hacerse la operación. Dice que estaba mal de sus tabiques, un problema ahí nasal. Dice que se ahogaba y se asfixiaba, pero bien que hizo campaña con Pedro Castillo, recorrió el Perú y ahí no se asfixiaba, ahí no se ahogaba. Pero bueno, ahora dice ella que utilizó el tiempo que se iba a dormir para operarse. Pero ahí está confundiendo las cosas, no está diciendo toda la verdad completa o la percepción es distinta, ¿no? Bueno, lo cierto es que la Presidenta le engañó al país no informando de su operación, que si bien es cierto es un acto privado, pero al tratarse de la más alta magistratura del país, tenía que ser de conocimiento, porque es la seguridad nacional, Exacto. es la representación del país, y la Presidenta de la República, que como todo ser humano tiene razón, es persona, puede enfermarse y puede también ser cierto que ha tenido que intervenirse por su rinitis, está bien, eso no se le cuestiona, el tema es, no comunicó, incluso cuando se conoció la noticia, hubo un silencio total, no se dijo nada, sino hasta el 13 de diciembre, que se vio obligada a hacer una conferencia de prensa por las evidencias que fueron hechas públicas por los medios de comunicación, y ahora que avanza la investigación y que al parecer hay, diríamos, un sector político en el Parlamento que estaría impulsando la vacancia por esta causal, porque ya a las bancadas que gobiernan el Parlamento, entre ellas la de APP, les es ya una imagen muy pesada, una carga muy pesada, y están viendo la forma como quitársela de encima. Y entonces aquí, por más que el señor Acuña y el señor Keika dicen que son aliadas, en la política, Llega un momento en que ya, ¿no? en la política al final, como al parecer hay ciertas condiciones que indican que podría haber una vacancia presidencial por este hecho atribuida a ella. Y como es un hecho de su propia responsabilidad, los aliados van a decir, bueno, nosotros te hemos apoyado hasta el último momento, te respaldamos, pero como ha sido un error tuyo, ya no podemos hacer nada, ya no podemos sostenerte, y por lo tanto se da la posibilidad de la vacancia, con lo cual pues es un asunto que podría afectar la estabilidad política del país en un contexto ya complicado que tenemos de tanta inseguridad y el tema Sí. económico en el país. Ahora, ¿no? hay que recordar que también la presidenta Dina Boluarte viene también de otros hechos también cuestionables, ¿no? El tema del Rolex, ¿no? Bueno. Primero dijo, lo compró con sus ahorros, con los ahorros de toda su vida, y después ahora se sabe pues de su Guayque Ascorima y dio conferencia y demás. O sea, número uno. Luego el tema pues de Asia del Sur, que viajó con el cofre a Asia para supuestamente hacer que Vladimir Cerrón se vaya. Primero no viajó, después sí viajó, sí viajé con una amiga. Al final se van descubriendo poco a poco, ¿no? Estas verdades que ella quiere ocultar. Y ahora con esta operación no habría ningún problema si ella podía haberlo hecho. O sea, ¿dónde está lo malo en ese sentido? No habría nada malo. Te cuento en la pausa, yo lo había manifestado. John Biden, el que fue presidente de los Estados Unidos, delegó la presidencia por 1 hora 25 minutos cuando se sometió a una operación, ni siquiera una operación, era un examen, una colonoscopía. Y por hacerse ese examen de rutina, por 1 hora 25 minutos, el presidente, uno de los presidentes más poderosos del mundo, delegó a su vicepresidente. Y no habría nada de malo. O sea, ¿qué de malo habría si ella decía, me voy a hacer una operación? Y por último, se hace la operación y se sale con una cirugía así, pues me hice mi cirugía y ¿qué problema hay? Delegué la presidencia, ya, me van a decir frívola. Ni modo, pues es producto de la situación. Pero la norma es clara. Ella debió informar primero a su Consejo de Ministros y luego al Congreso de la República. Efectivamente. Ahí no hay forma de que ella, por más que diga que se realizó en la madrugada, en sus horas de sueño. Por más que haya sido una operación ambulatoria,
que igual la intervención puede haber durado las horas de sueño, pero la recuperación, como lo han dicho los expertos, dura un mínimo de 5 días. Con lo cual, eso, pues, como en toda intervención, tiene un tipo de riesgo. Obvio. Todo tipo de intervención tiene un tipo de riesgo. ¿Qué hubiera pasado, según la norma, si es que a la presidenta Dina Boluarte pues, se le complicaba el asunto, le daba pues taquicardia, o sea, tenía que seguir convaleciente más horas y en ese momento hubiera ocurrido algo que necesitaba la orden presidencial? Y la presidenta estaba no habida porque estaba inconsciente. ¿Qué hubiera pasado con el país? Sí, es un asunto grave que ciertamente en los próximos días va a ser objeto de debate. Y ahí no se puede tomar ninguna decisión sin que la presidenta lo decida. O sea, tú no puedes hacer que un avión vuele porque el comandante general de Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, necesita la orden presidencial para que ese bendito avión despegue ante una emergencia. En determinadas circunstancias se requiere la decisión presidencial por las funciones que la Constitución le asigna a la Presidenta de la República o al Presidente de la República. Ahí el riesgo. Ahora, me voy a ir a una pausa y regresamos para conversar en torno a la palabra de la presidenta Dina Boluarte. ¿Tiene credibilidad? ¿Tiene el peso político que se requiere? Ojo, sacando a Dina Boluarte y anteriores presidentes, la voz del jefe de Estado tiene de por sí pues una resonancia, ¿no? Que implica mucho, hace reaccionar a muchos sectores. Pero Dina Boluarte está en ese nivel. Nos vamos a una pausa y regresamos. Bien, amigos, continuamos con ustedes. Conversamos con Miguel Rodríguez Albán, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo. Hablábamos pues de estas declaraciones que ha dado la presidenta Dina Boluarte, intentando ser sarcástica y por momentos firmes, y esta vez habló pues de su operación a la nariz, que reiteramos, no se cuestiona la operación en sí, sino el hecho de que no haya informado y delegado el poder en caso hubiera ocurrido alguna emergencia o alguna complicación en esta intervención quirúrgica. Entonces ella intenta ser firme, sarcástica y firme en sus declaraciones, así como lo hizo con el tema de los Rolex, con el tema de la cuestión de Asia, ¿no? O en fin. Pero te traslado la interrogante. La palabra de la mandataria, de la jefa de Estado, ¿tiene algún peso político? O sea, ¿tiene la credibilidad? ¿La ciudadanía la ve, le cree y le dice, pucha, pero tiene razón, pobrecita? No, tiene una muy baja legitimidad, credibilidad, como persona y como institución presidencial. Lamentablemente la institución presidencial está tan debilitada y en este caso la presidenta Dina Boluarte, por la baja aceptación que tiene en la población, no tiene pues la credibilidad y sus propias palabras y las sucesivas mentiras hacen que desconfíe más la población. Entonces está en una situación bien complicada, ¿no? A pesar de que la mayoría parlamentaria, en este caso el fujimorismo, apepismo y parte del terrorismo, la sostienen con el Parlamento, aún así no creo que, diríamos, pueda salvarse esta situación que podría adelantar a una vacancia y a un adelanto de elecciones en este año, a finales de año. Ahora, si la presidenta no tiene esa credibilidad, si tiene tanto desprestigio, y la figura presidencial como tal, o sea, el gobierno como tal, esto también arrastra, este desprestigio también lo arrastran los partidos políticos que la respaldan. O sea, también recogen ese desprestigio. Sí, pero más APP y César Acuña, que ejerce un poder en una región importante en el país, a diferencia de Keiko, que el líder de un partido que tiene una mayoría importante en el Parlamento, pero no tiene la sobreexposición y el ejercicio del poder directo y el cogobierno, y además los pedidos concretos que logra, a diferencia de que Keiko no es gobernadora, entonces está tratando de guardar más su distancia frente a César Acuña y a APP, que se jacta de su cercanía, de su capacidad de gestión, y es cierto, ha conseguido transferencia de recursos, la mayoría de instituciones del Ejecutivo la controla APP, hasta la Defensoría, la Contraloría, ahora se ha visto RTP, en fin, hay un control de las instituciones del Estado y un copamiento para lograr permanecer y mantenerse en el poder. Y de eso está aprovechándose más APP, y creo que el fujimorismo calculadamente está dejándolo para que se ahogue diríamos,
una gula por el poder. Yo creo que César Acuña tiene gula de poder y quiere copar todo y quiere capitalizar de mejor manera esos buenos vínculos con el gobierno. Ojalá que eso diera buenos resultados para el bienestar de la población y en particular de la región. Pero esa gula del poder le está pasando a la factura. Efectivamente, le está pasando la factura porque a pesar de que tiene recursos, él mismo dice, hay plata como cancha, pero ni con plata puede enfrentar los principales problemas de la región. O sea, porque no hay capacidad política, no hay un liderazgo efectivo, solo hay anuncios, discursos y no hay resultados concretos. Las personas día a día vivimos atemorizadas y todos los días explotan bombas y si bien es cierto, hay ahora presencia del ejército, la policía está intentando actuar, pero ha sido tal el avance de la delincuencia que le ha perdido el respeto a la autoridad, a la policía, el temor al sistema de justicia, al sistema penitenciario, que estamos en la situación que estamos. Y eso exige mayor liderazgo, mayor firmeza, no solo plata, no solo cogobierno, porque el señor Acuña prácticamente es presidente de la región y presidente del país. ¿No? Aparentemente. Así, pero todo lo hace mal. Pero aún así no puede, o sea, le ha quedado muy grande los cargos. Pero ahora, no solamente, o sea, cogobierna con la presidenta Dina Boluarte y lo hace mal, pésimo, pésimo. Gobierna la libertad y vemos, lo hace pésimo. En cualquier sector donde lo veamos, lo hace pésimo. Lidera su partido político, Alianza para el Progreso, y vemos en los problemas en los que está metido Alianza para el Progreso. O sea, vemos desde actos de corrupción hasta acusaciones de prostitución, o sea, vemos todos los males dentro de APP. Entonces ni siquiera su partido lo puede controlar. Y él mismo, que se le acaba de acusar de un testaferro o ha simulado una compra importante, ¿no es cierto?, que es también parte de su práctica, de su actividad empresarial, comercial. Y el otro día llamaba la atención que en la conferencia de prensa decía que él no quería ir a Lima, que quería estar aquí. Claro, no quería ir a Lima para no responder a la prensa los cuestionamientos que tenían a ese acto que había salido. Entonces estaba en un silencio y es distinto que él dé una conferencia y que direccione las preguntas a que le pregunten. Claro. Y claro, en los medios aquí en La Libertad, algunos muy amigables, ¿no es cierto?, y con la dirección de la conferencia que está a cargo de quien es el jefe de las relaciones públicas de la región, contiene, pues, ¿no? y tratan de cuidar la imagen. Pero lo real y concreto es que nuestro gobernador regional, el ingeniero César Acuña, ha fracasado en la gestión regional y le ha explotado en la cara la dinamita, el Ministerio Público le ha explotado en la cara a las autoridades, y eso nos afecta a toda la población. O sea, eso es lo que no ocurrió en ninguna región del país. O sea, en ninguna región, en ninguna región del país ha ocurrido lo que ha pasado acá en Trujillo, en la región La Libertad. Y esta es responsabilidad, primero, de quien la gobierna. Y esa quien la gobierna es César Acuña Peralta, de Alianza para el Progreso. Pueden haber otros factores, cualquiera. Pero lamentablemente ocurrió acá, donde aparentemente está quien quiere llegar a la presidencia. Ahora, la pregunta acá también se cae de madura. Lo que no puedes hacer por las buenas, lo vas a hacer por las malas. ¿A dónde me refiero con esto? Si no puedes llegar a la presidencia de forma legal, vas a tener que simular, ¿no?, ganar unas elecciones de manera ilegal. O sea, ¿vamos por ese lado, crees tú? Y por eso le importa mucho el control de las instituciones, por eso le importa mucho lavar su imagen con un aparente efectismo o capacidad de gestión que quiere demostrar, pero en la realidad los problemas de la región y sobre todo la inseguridad ha desbordado, no solo a la región sino al país. Y acá, si bien es cierto, hay una corresponsabilidad, una parte la tiene él, porque no es solo gobernador de ahora, él ha gobernado con el señor Yempén, ha gobernado con el señor Valdés. O sea, el señor Acuña tiene 12 años la región, su partido es el responsable, ¿no? Y él ha sido alcalde de la ciudad. Entonces, él tiene gran responsabilidad y no puede seguir diciendo que la responsabilidad es del Ejecutivo solamente. Él y su partido tienen gran parte de responsabilidad. Y claro, también otros actores, no solo él, ¿no? Y todos tenemos que colaborar también a buscar soluciones, ¿no? Pero el escándalo dentro del Congreso que ha remecido y que ha revelado finalmente el poder de APP,
O sea, el poder de APP no solamente es la relación que tiene Acuña con Dina Boluarte o Palacio de Gobierno, sino el poder que tiene APP también dentro del Congreso de la República, o sea, el control pleno de la mayoría de instancias, de gerencias, de oficinas, del área administrativa, no solamente de la mesa directiva con sus parlamentarios, sino el área administrativa, el control total del Congreso. Y es ahí donde ocurrió, una vez más, en el control y bajo las manos de APP, ha ocurrido este escándalo de esta presunta red de prostitución. O sea, donde pone la mano APP, algo de malo trae también. Y que vincula al exgobernador regional Valdés, secretario general del partido APP, hombre de confianza absoluta del señor César Acuña, ¿no? Quien dice que es muy honesto, pero su entorno está manchado, por lo menos las evidencias así lo demuestran. Y lo que ha declarado ayer, anteayer, la supuesta víctima de violación es muy grave, ¿no? Incluso también lo que declaró hace días atrás, que Richard Acuña era el que iban los trabajadores del Congreso, el administrador, a la casa del señor Acuña para definir quién entraba, qué puesto. O sea, es el poder en la sombra, son los grandes titiriteros del poder. Los Acuña quieren ser los titiriteros del poder y los dueños del Perú a través del control político. Y eso no es democrático. O sea, las reglas formales tienen que respetarse. Aquí hay reglas informales de control y abuso del poder y las instituciones que le hacen daño a la política y a las instituciones. Y por eso estamos como estamos, en una descomposición moral, institucional, social, que, repito, agrava la condición del país, ¿no? Para terminar, el día de hoy, Jorge Torres Saravia, quien está siendo acusado de esta presunta red de prostitución, bueno, y se sabe todas las denuncias que está recibiendo y demás, el Ministerio Público tendrá que continuar con las investigaciones y la Comisión de Fiscalización también, pese a todos los bloqueos que quieren de hacer APP y los partidos aliados. Bueno, el día de hoy se supo que Jorge Torres Saravia, pese a estar acusado de hechos gravísimos, ha presentado un documento, y lo tenemos ahí en pantalla, ha presentado un documento en el cual está, o intentó, en este caso, solicitar al Congreso de la República que este poder del Estado le brinde asesoría, es decir, que le dé un abogado, que le pague el abogado para su defensa. O sea, y el Congreso le ha dicho no, obviamente, pero ¿cómo calificar eso? O sea, ¿cómo calificar? O sea, no puedes, o sea, eso ya después de tener, ¿no? Sí, hay ¿no? que tener una cara bastante... Sí, bien, un caparazón bien grueso para... Bueno, él es abogado, tiene que defenderse. Pero sí está, o sea, yo lo entiendo por un elemental criterio, pues. O sea, si tengo el roche con el Congreso y se está hablando de todo esto, ¿cómo es que le voy a pedir al Congreso que me defienda, pues? O sea... Bueno, eso evidencia la catadura moral de las personas, del entorno de APP, a pesar que niegan que no es militante de papel, pero fue un alto funcionario del gobierno regional por muchos años, jefe de campaña y del entorno del núcleo duro de APP. Por lo tanto, no se puede decir pues que, a pesar de que se han querido desmarcar del señor, está claro que los hechos por los que se viene investigando son graves. Bueno, y esperemos que el Ministerio Público, el Poder Judicial, cumplan su rol, ¿no? Y ahora, en este caso se habla no solamente de la red de prostitución aparentemente que pudo haber existido ahí, ya el Ministerio Público determinará, sino que todo esto se destapa a raíz de una muerte, de un asesinato según la teoría policial, ¿no? Hablamos de Andrea Vidal, que trabajó justamente con Jorge Torres Saravia. Lo cual es muy grave, lo que pone en evidencia el vínculo de la política con el crimen organizado, ¿no? Al que le queremos combatir, pero la política utiliza el crimen organizado para utilizar mecanismos como el sicariato, para silenciar voces que conocen secretos de la acción política en el Estado, en el Poder Legislativo y en instituciones del Estado. ¿Ya se ha llegado a ese nivel? Lamentablemente el país hemos llegado a ese nivel y en lo que estamos. Porque no solamente hablamos de Andrea Vidal, sino recordemos de Nilo Burga, del que está vinculado del caso del Caliwarma, que también relacionado con las altas esferas del poder. También apareció muerto un 25 de diciembre, o casualidad, en su hotel. Entonces,
ya estamos hablando de otro tipo de Ya delincuencia. hemos llegado ¿no? a otro nivel, ya que el Parlamento y las instituciones del Estado han sido cooptados por prácticas criminales, ¿no? Y que frente a ello hay que enfrentar, y el escenario que se nos viene muy complejo, con partidos que quieren controlar las reglas de juego para mantenerse en el poder. Porque las reglas de juego que ha hecho este Parlamento y el Ejecutivo son para que los partidos que actualmente están representados se mantengan en el poder, y por eso quieren tener el control de las instituciones, ¿no? Voy a terminar por donde empezábamos, en el sentido de que tú adelantabas de que el tema de esta operación quirúrgica que se ha hecho la presidenta Dina Boluarte puede ser pasible de una vacancia, ¿no? Entonces está ahí configurado, no pidió permiso, no delegó el poder, en fin. Infracción Entonces, constitucional. Infracción constitucional así, de perilla, no hay que hacer más. Pero, y esto puede ser llevado al Congreso. Ahora, si la vacan a la señora Dina Boluarte, quien asumiría el control del país, o sea, lo que ahora lo tiene, no más o menos con el cogobierno de APP, lo tiene por ahí distribuido con 1, 2, 3 ministros, por ahí viceministros, por ahí algunas otras jefaturas en el aparato del Estado. Si es que vacan en este movimiento de ajedrez, sacan a Dina Boluarte, quien asumiría la presidencia, o sea, quien iría del Congreso a Palacio, sería Eduardo Salguana. Y con eso diríamos, APP llegó a Palacio y ahí sí tiene el control pleno del Perú. O sea, ¿se puede dar esa figura? ¿Crees que lleguemos a tanto? Es probable, es un escenario probable en esta circunstancia, en esta coyuntura, con los elementos que hemos comentado. Es probable que el señor Salguana, dadas las circunstancias, pueda asumir la presidencia de la República y APP tenga esa responsabilidad, y que generaría una inestabilidad política, y nuevamente no sabemos si habría una elección transparente teniendo prácticamente APP dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, y el regional, ¿no? Habrá que ver qué sucede en las próximas semanas, ¿no? Ahora, pero ahí Fuerza Popular no creo que, o sea, porque ya, o sea, Fuerza Popular no creo que se quede con los brazos cruzados. Como dices tú, está dejando que Acuña se banquetee entre países, se ríe. Es que parece, ¿no? O sea, hablando de gula, banquete. Tranquilito, ¿no? Se banquetee, ¿no? Ahí salga a los medios, se crea todopoderoso. ¿Quieres meter gente? Mete gente la que quieras. O sea, Keiko está como que cuerpo a tierra, ¿no? Conmigo no es. Pero conforme se van acercando las elecciones, imagino que Keiko Fujimori y Fuerza Popular va a poner las cosas en orden en algún momento, y ahí sí, pues, te quemaste, Acuña, fuiste, tú solito te quemaste, estás fuera de carrera, ahora Claro, entro yo. y puede que un fujimorista sea el próximo presidente del Congreso, o el Congreso decida encargar a alguien en la presidencia de la República, ¿no? Como pasó en el gobierno de transición con Paniagua, ¿no? Efectivamente. O ya tiene el Fujimori todo, o sea, de todas estas normas que han dado y todo ese aparente juego político, Keiko ha salido beneficiada, ya tiene todo el camino, como hemos visto en las encuestas, tal vez para llegar y ganar. O sea que todavía hay mucho pan que rebanar ahí. Efectivamente, el Perú, bueno, en política el Perú esperar. es complejo y cualquier cosa puede pasar, como se dice. Bien, te agradezco muchísimo, como Gracias siempre. a ti. Miguel Rodríguez Albán estuvo con nosotros, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo.